La culpa me consume. He entregado sangre inocente por unas cuantas monedas. Perdóname, maestro. Hay momentos donde una persona comienza a destruirse por dentro mucho antes de que los demás lo noten. Y honestamente, probablemente eso fue exactamente lo que le pasó a Judas. Porque la verdadera tragedia de esta historia no comenzó con la traición. Comenzó mucho antes. Comenzó en silencio. Ahora imagina esto por un momento. Jerusalén de noche. Las calles vacías. El viento moviendo lentamente las antorchas. La lluvia cayendo suave sobre las piedras antiguas de la ciudad. Y Judas, caminando solo, con algo escondido dentro de él que nadie más podía ver. Y quizá eso también describe a muchísimas personas hoy. Personas que sonríen frente a todos, mientras por dentro están peleando batallas silenciosas que nadie conoce. Pero escucha esto bien, porque aquí es donde esta historia comienza a ponerse muchísimo más profunda de lo que parece. Porque Judas no era un extraño, no era alguien lejano. Caminaba con Jesús todos los días, escuchaba sus enseñanzas, veía los milagros, escuchaba palabras que cambiaban vidas. Y aún así, algo dentro de él comenzó a romperse lentamente. Y honestamente, eso hace esta historia muchísimo más humana. Porque muchísimas personas creen que el problema comienza cuando alguien cae. Pero muchas veces, todo comienza muchísimo antes. Con pensamientos que se guardan en silencio. Con heridas que nadie sana. Con emociones que una persona comienza a ocultar incluso de sí misma. Y quizá eso también te ha pasado a ti. Momentos donde por fuera todo parece normal, pero dentro de ti algo ya no se siente igual. Y aquí viene algo importante. Probablemente Judas nunca imaginó hasta dónde lo iban a llevar sus propios pensamientos. Porque las decisiones más oscuras de una persona casi nunca aparecen de un día para otro. Comienzan pequeñas, silenciosas, ocultas. Y honestamente, quizá eso es lo que vuelve esta historia tan aterradora. Porque demuestra cómo alguien puede caminar cerca de la luz. Mientras por dentro comienza a llenarse de oscuridad. Ahora imagina aquella noche. Judas mirando las monedas en sus manos, escuchando la lluvia, sintiendo el peso de algo que todavía podía detener. Y quizá, en el fondo, todavía existía una lucha dentro de él. Porque honestamente, no se mira como un hombre feliz. Se mira como alguien dividido por dentro. Y quizá, esa es una de las cosas más fuertes de toda esta historia. Porque hay personas que por fuera parecen tranquilas, mientras emocionalmente se están destruyendo en silencio. Y aquí viene algo todavía más profundo. La mayoría de personas miran a Judas solamente como el traidor. Pero casi nadie piensa en el conflicto interno que probablemente estaba viviendo antes de hacerlo. El miedo, la culpa, la ansiedad, la batalla dentro de su mente. Y quizá eso también habla de muchísimas personas hoy, personas que llevan demasiado tiempo ocultando cosas dentro de ellas, dolor, vacío, adicciones, heridas, pensamientos que jamás se atreven a contarle a nadie. Y honestamente, guardar oscuridad dentro del corazón termina cambiando lentamente a una persona. Porque aquello que se oculta demasiado tiempo comienza a consumir por dentro. Pero escucha esto ahora mismo. Lo más impactante de esta historia no son solamente las monedas. Es que Judas todavía caminaba cerca de Jesús mientras todo eso estaba ocurriendo dentro de él. Piensa en eso. Porque alguien puede verse cerca de Dios por fuera, mientras por dentro se siente completamente perdido. Y quizá eso también le pasa a muchas personas.
Personas que aparentan estar bien espiritualmente, mientras emocionalmente llevan una tormenta silenciosa dentro de ellas. Y aquí viene una de las partes más fuertes de toda esta historia. Probablemente Judas pensó que podía controlar todo, que podía ocultarlo, que nadie lo notaría, que todavía tenía tiempo, pero honestamente, las cosas que una persona esconde demasiado tiempo, tarde o temprano terminan saliendo a la luz. Y quizá eso también era exactamente lo que alguien necesitaba escuchar hoy. Porque probablemente llevas demasiado tiempo cargando algo en silencio. Algo que emocionalmente ya comenzó a destruir tu paz. Y escucha esto bien. El problema no siempre es solamente aquello que una persona hizo. A veces el problema más grande es seguir cargándolo completamente solo. Y honestamente, quizá Judas comenzó a perderse precisamente ahí, en el silencio, en lo oculto, en aquello que jamás se atrevió a sacar completamente a la luz. Y quizá lo más aterrador de toda esta historia es que nadie alrededor parecía darse cuenta de lo que estaba pasando dentro de Judas. Piensa en eso por un momento. Porque mientras todos veían a un discípulo caminando junto a Jesús, por dentro probablemente existía una tormenta que crecía cada vez más. Y honestamente, eso sigue pasando muchísimo hoy. Personas que aparentan estar bien frente a todos, mientras emocionalmente se están derrumbando en silencio. Personas que ríen, trabajan, hablan normal, pero dentro de ellas, algo ya comenzó a romperse hace tiempo. Y quizá eso también te ha pasado a ti. Momentos donde intentas seguir adelante normalmente, mientras en el fondo sabes que hay algo dentro de ti que ya no está bien. Y aquí viene algo importante. Las cosas que una persona guarda demasiado tiempo comienzan a cambiar lentamente su manera de pensar, su paz, sus emociones, su forma de ver la vida. Y honestamente, quizá eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir dentro de Judas. Porque mientras más ocultaba lo que estaba pasando dentro de él, más se alejaba emocionalmente de la luz. Y quizá esa es una de las partes más fuertes de toda esta historia. Porque muchas veces las personas no se destruyen de golpe, se destruyen lentamente, en silencio, poco a poco, con heridas que nunca hablan, con pensamientos que nunca enfrentan, con vacíos que intentan esconder incluso de sí mismas. Y aquí viene algo todavía más profundo. Probablemente Judas siguió escuchando a Jesús mientras cargaba aquella batalla interna dentro de él. Ahora imagina eso, escuchar palabras de amor, mientras por dentro sientes culpa. Escuchar sobre esperanza, mientras emocionalmente te sientes perdido. Y honestamente, eso puede romper completamente a una persona. Porque llega un momento donde alguien comienza a sentir que ya no pertenece a la luz que tiene enfrente. Y quizá eso también describe a muchísimas personas hoy. Personas que en el fondo sienten, Dios ya no puede quererme. Ya me alejé demasiado. Ya oculté demasiadas cosas. Pero escucha esto bien, porque aquí es donde esta historia se vuelve todavía más humana. Probablemente Judas no comenzó queriendo terminar así. Y honestamente, casi nadie comienza pensando que va a destruirse emocionalmente. Todo comienza pequeño. Una herida, una decepción, un pensamiento oscuro, un vacío que una persona nunca sana completamente. Y quizá eso era exactamente lo que estaba creciendo dentro de Judas. Porque cuando una persona deja que la oscuridad permanezca demasiado tiempo dentro de ella, eventualmente comienza a sentirse normal. Y honestamente, eso puede ser peligrosísimo. Porque hay personas que llevan tanto tiempo cargando tristeza, culpa, enojo, vacío, que ya ni siquiera recuerdan cómo era sentirse en paz.
Y quizá eso también le estaba pasando a Judas. Pero escucha esto ahora mismo. Lo más triste de toda esta historia no fue solamente la traición. Fue que probablemente Judas se sintió completamente solo dentro de su propia oscuridad. Piensa en eso. Porque una persona puede estar rodeada de gente y aún así sentirse emocionalmente sola. Y quizá muchísimas personas escuchando este video saben exactamente cómo se siente eso. Porque hay batallas que nadie ve, pensamientos que nadie escucha, lágrimas que nadie conoce. Y honestamente, guardar demasiado dolor en silencio termina agotando el alma. Pero aquí viene algo importante. La historia de Judas no solamente habla sobre traición. También habla sobre aquello que ocurre cuando una persona deja crecer oscuridad dentro de sí misma sin buscar ayuda, sin sacar lo que la está destruyendo. Y quizá eso era exactamente lo que alguien necesitaba escuchar hoy. Porque probablemente llevas demasiado tiempo ocultando algo emocionalmente. Ansiedad, vacío, culpa, miedo, heridas que jamás hablaste con nadie. Pero escucha esto bien. Las cosas que permanecen demasiado tiempo en oscuridad comienzan a consumir lentamente la paz de una persona. Y honestamente, quizá por eso esta historia sigue siendo tan impactante hasta hoy. Porque no se siente lejana, se siente humana, se siente real. Y quizá esa es la razón por la que tantas personas se identifican emocionalmente con ella. Porque todos, en algún momento, hemos escondido algo dentro de nosotros. Algo que nos dolía, algo que nos rompía, algo que no sabíamos cómo sacar a la luz. Y antes de terminar este video, quiero preguntarte algo. Después de todo lo que escuchaste hoy, ¿alguna vez sentiste que estabas ocultando algo emocionalmente, mientras por fuera intentabas actuar como si todo estuviera bien? Déjame tu respuesta en los comentarios.